Saludos y bendiciones, que nos bendiga. Perdonen. Saludos y bendiciones, que nos bendiga. Les saludo a su amiga y hermana Evelyn del Ministerio Puerta Esmeralda. Y aquí estamos, ¿verdad? Un mensajito corto desde mi carro, ¿verdad? Porque últimamente ahí es donde el Señor me habla más. En mi casa también, pero me refiero cuando estoy solita, pues uno puede concentrarse quizás más en la familia, en el hogar, gracias a Dios. Por eso, ¿verdad? Hay más ruido. Gracias a Dios por ese ruido en mi casa, pero el Señor, a mí personalmente, cuando voy caminando, guiando mi carro, el Señor últimamente pues me da también mensajes, como para darlo, para predicar, ¿verdad? Pues aquí estamos, Dios los bendiga, ¿verdad? Como ya les dije, aquí estamos, ¿verdad? Te voy a traer un mensaje, ¿verdad? En cuanto a algo que el Señor me ha estado hablando a mí en estos días. Y va a ver cómo te lo explico, ¿verdad? Porque uno en el espíritu entiende lo que el Señor te quiere decir, pero cuando se trata de buscar palabras para explicar eso, pues como que se hace un poco difícil, por lo menos a mí. A veces todos enfrentamos batallas en alguna área. En el área que yo enfrento mis batallas, no es la misma que las batallas que tú te toca enfrentar. Las batallas que tú te toca enfrentar no es la misma que le toca enfrentar a otra persona a mí. O puede que sí, o puede que no. Hay áreas en las que nosotros somos quizás más susceptibles, más sensibles. Entonces el Señor me ha estado hablando mucho de la difamación. Y yo hice un escrito y lo compartí en la revista digital cristiana La Vara de Almendra. Puedes ir por Facebook y ahí consigues el blog para que leas todo lo que el Señor me dijo a mí. Y el Señor también, después que escribí ese mensaje y lo publiqué, el Señor me decía, porque a mí me ha tocado enfrentar esa área. Me ha tocado, pero mucho. Y es algo en lo que yo he sido sensible. Eso me duele. Pero me dolía más antes que ahora. No porque me guste que me difamen. No por eso. Solo que el Señor ha ido trabajando en mí y a veces cuando Dios procesa a uno y te hace pasar por procesos o permite que tú pases por procesos en tu vida, pruebas, procesos, tentaciones, lo que sea, Dios no tienta a nadie, porque Dios es santo. Pero cuando Dios permite que tú y yo pasemos por ciertos procesos, a uno se le pone el cuero duro, por decirlo de alguna manera. Se le pone el cuero duro. Como que quizás la primera vez que tú enfrentas algo no lo enfrentas de la misma manera y con la misma sensibilidad y debilidad con que lo enfrentas una tercera o una cuarta. Entonces, a mí me ha tocado enfrentar entre muchas otras áreas, muchas otras batallas que en la marcha te iré contando, ¿verdad? Cada vez que surja la oportunidad y el Señor me diga, pues yo te iré dando un testimonio, pero entre las muchas cosas ha sido la difamación. Personas que se prestan para eso. El problema no es el que difama, el problema también yo pienso que es peor el que se sienta a escuchar y no confronta ambas partes. Porque si yo tengo una verdad y yo voy a decir una verdad, yo no voy a tener ningún problema con que si es de alguien, me traigan esa persona y nos confronten. Porque la verdad es una sola, la verdad hija de Dios. Yo personalmente no acostumbro ir donde nadie a hablar de nadie. Eso tú no lo vas a ver de mí. Pero antes, cuando a mí me difamaban, por ejemplo, yo me defendía. Pero el Señor me iba enseñando y puso en un momento dado una mujer de Dios que me decía, no te defiendas. Dios te defiende. Si tú te defiendes, sacas a Dios y vas a bregar sola. Pero si tú dejas que Dios te defienda, Dios te va a defender. Pero no metas la mano. Porque cuando uno mete la mano, uno la daña. Y he tenido que darle la razón. Entonces en estos días, porque uno sabe que el Espíritu del Señor te confirma cuando pasa algo. Y personalmente yo me doy cuenta. Porque yo no manejo todos los días con deseo de decir, a mí me va a pasar esto y no. El Señor me hace abrir los ojos y me doy cuenta de muchas cosas. No digo nada, lo dejo en las manos de Dios. Ya aprendí a no defenderme yo. Ya dejé que Dios me defendiera.
Pero hoy Dios me decía algo en cuanto a eso, porque en estos días he tenido que pasar un proceso de difamación, pero lo enfrenté esta vez de una manera distinta como lo enfrentaba las primeras veces. Porque es que el enemigo se ha dado cuenta que esa área a mí me dolía cuando me pasaba eso. Que en esa área él me puede dar, me podía, ya no me importa. No, que no deseo que nadie hable de mí, como yo no deseo hablar de nadie, como yo no deseo que yo hable de nadie, como nadie desea que lo difame. Pero ya en esa área, y el Señor me decía, mientras tú no pases esa prueba, estoy tratando de buscar las palabras, mientras tú no pases, superes esa prueba, siempre vas a ser probado en esa área, como un examen. Puede ser que en la escuela tú te fracases en un examen y te dan una oportunidad, no te van a dar 10, te dan una para que mejores. Pero no te van a dar más de una o dos, como mucho. Pero en el caso del Señor, ¿verdad? En términos espirituales, en nuestra vida como cristianos, vamos a ser probados en unas áreas y mientras no superemos esa prueba, vamos a seguir pasando la prueba, vamos a seguir pasando la prueba. No es como la escuela que te lo dan una vez y vamos para la próxima. Negativo. Aquí vas a seguir pasando la prueba hasta que lo superes. Y el Señor ponía en mi corazón algo así como yo lo puedo exteriorizar. Mientras tú no superes esta prueba, el enemigo te va a seguir atacando por esa área. Hay que demostrarle al enemigo, yo no tengo que nada demostrarle al enemigo, pero a mí misma demostrar que eso no me va a afectar. Que mientras estemos en este mundo vamos a pasar pruebas y procesos. Eso es parte de. A Cristo le pasó. ¿Qué nos hace pensar que nosotros no vamos a pasar lo mismo? Si el discípulo no es mejor que su maestro, ¿verdad? Como discípulos de Cristo tenemos que muchas veces enfrentar muchas cosas por las que él pasó. Él fue difamado. Precisamente por una difamación es que a él pudieron juzgarlo y crucificarlo, aunque él se entregó voluntariamente, pero porque en él no encontraron ninguna falta, ningún pecado. ¿Y qué hizo él mientras estuvo en todo ese proceso, mientras inventaban que él decía esto, que le había hecho aquello y lo otro? Se cayó. Según nosotros pasamos por las mismas pruebas de Cristo, por pruebas parecidas, tenemos que actuar como Cristo lo haría. Y en este caso, no defendernos, no te defiendas. Cristo pelea por ti. No digas nada, porque si yo digo algo, estoy sacando a Dios de la ecuación, según escribía hoy, y me estoy defendiendo yo sola. O sea, que no, si lo hago es porque no necesito a Dios, yo me defiendo sola, yo puedo. Y no. Tenemos que dejar a Dios obrando y veremos la justicia de Dios. Y la verdad como es una sola, como decía Luis Aferrer, la verdad no grita, la verdad convence. Luis Aferrer, que fue un ex gobernador de Puerto Rico. Pues la verdad va a salir a reducir, como dice la palabra. No hay nada oculto que no haya sido manifestado. El que te difama, el que dice algo malo de ti, si tú tienes la razón, bienaventurado soy cuando por mi casa os vituperen mintiendo. Si es mentira, si es verdad, pues prepárate para las consecuencias. Pero si es mentira, vamos a ver a Dios obrando. Y tú no tienes que decir nada, no te defiendas. Antes yo peleaba como gato boca arriba, ya ahora me quedo callada. El Señor pone en mi corazón y esa confirmación, esa convicción de que hubo una difamación, un chisme, un bochinche, ya yo no me defiendo, no me interesa. Antes sí, pero ya no. Pero en estos días sí me chocó. Pero pues nada, donde quiera que vayamos vamos a encontrar los mismos. A veces salimos de un lugar y buscando otro perfecto y no es así. Mientras algo sea manejado, controlado, dirigido, administrado por hombres, van a haber fallas porque no somos perfectos empezando por mí. Pero choca, pero lo que te tienes que enfrentar es a ver que no es carne ni sangre, que es el enemigo de las almas, buscando a quién se va a dejar dirigir por él y haciendo las cosas, pero que está detrás de todo es el enemigo de las almas, porque él sabe que por esa área o nos tumba, o nos hace retroceder, o nos hace abandonar lo que Dios nos ha entregado. Y puede que en un momento dado haya logrado su propósito, pero ahora no. Por eso precisamente quiero predicar esta palabra, para decirle al enemigo que lo que logró ayer no lo va a lograr hoy. Simple y sencillamente porque Dios pelea por mí. Simple y sencillamente porque el Señor pelea por mí, vuelvo y te lo repito. Y Él defiende mi causa. Porque Él es el abogado perfecto que no ha perdido un solo caso y no va a perder ninguno. Entonces, si tú eres víctima de algo, alguien se ha levantado para decir algo de ti, alguien se ha sentado a escuchar lo que otra persona tiene que decir de ti y está mintiendo y te duele, depende de quién venga, déjalo en las manos de Dios. No te defiendas. Actúa como Cristo lo haría.
Imitemos a Cristo, ¿verdad? En todo. ¿Qué Cristo haría? Lo que hizo cuando fue juzgado injustamente e ilegalmente. Se cayó. Teniendo todas las razones del mundo y toda la verdad del mundo, porque Él fue santo, puro y perfecto. Ahí se mintió. Él no se defendió. Y Dios le hizo justicia. Al tercer día todo lo hizo. Incluso el soldado romano que lo traspasó tuvo que ver que habían crucificado a un inocente, a un hombre justo y a un hombre santo. Y él no dijo nada. Que Poncio Pilato, cuando lo estaba juzgando, se sorprendía de verlo tan callado. Él no se defendió como cualquier hombre o hijo de vecino lo haría, como cualquier mujer, como nosotros lo hemos hecho. Él no se defendió. Tú tampoco te defiendas. Deja todo en las manos de Dios. Sea lo que sea por lo que tú estés pasando, no te defiendas. Así tengas la verdad, así tengas la prueba y las evidencias, ponlo en las manos de Dios. Y Dios va a pelear por ti. Dios va a pelear por ti. Pero mientras sigamos peleando como gatos boca arriba y hiriéndonos y doliéndonos, porque sí duele cuando alguien te difama. Pero no te defiendas, porque a Cristo lo difamaron. Pero mientras sigamos peleando, hiriéndonos, y quizás abandonando todo lo que Dios nos ha entregado y volviendo atrás, cuando esas cosas sucedan, el enemigo te va a seguir atacando con lo mismo. Porque yo le decía al Señor, ¿por qué pasa lo mismo? Cada vez se repite la misma historia. ¿Por qué? No me sorprende el que difama, me sorprende el que se sienta a escuchar la difamación. Y el que la da por hecho y no da la oportunidad al que es difamado de confrontar, porque cuando tú tienes la verdad es una sola. Y tú te puedes defender. Un hombre justo, una mujer justa, un hombre de Dios, una mujer de Dios, un hombre que quiere imitar a Cristo, confronta las ambas partes. Un hombre que quiere imitar a Cristo, una mujer que quiere imitar a Cristo, obra justamente, tal como Cristo la haría. Pero no por eso te ofenda, déjalo en las manos de Dios, no te defiendas. Cristo me decía, el Señor ponía en mi corazón hoy, no te defiendas. Mientras sigas colgándote en la prueba, el enemigo te va a seguir atacando por esa área. Mientras nos sigamos colgando en esa prueba que el enemigo permite, por la que nos hace tropezar y enfrentar esa prueba, y que Cristo la permite, porque si Dios no la permitiera, el enemigo no puede hacer nada, lo que hace es con permiso. Pero mientras sigamos ofendiéndonos, hiriéndonos, el enemigo nos va a seguir atacando por esa área. Mientras nos sigamos ofendiendo, mientras nos sigamos hiriendo, eso es lo que quiere el enemigo. Pero Dios quiere que de esos procesos y de esas pruebas y de esas situaciones que te toque pasar, tú aprendas la lección y que llegue el momento en el que eso no te afecte tanto como el enemigo quiere, sino que tú te levantes y sepas que tienes un Dios que pelea por ti. Dios pelea por ti. Dios pelea por mí, siempre y cuando le pongamos en sus manos cada una de nuestras situaciones. Sea lo que sea por lo que tú estés pasando. Yo te estoy hablando de la difamación, pero te puede poner 1000 cosas por las que tú puedes estar pasando. Tenemos un Dios que pelea por nosotros. Y ese es Jehová de los ejércitos. Tenemos un Mesías, un Cristo, un Redentor que murió en la cruz del Calvario y que ganó esa batalla hace más de 2000 años. Porque las batallas que enfrentamos hoy, ya Cristo las ganó en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Y mientras sigamos, vuelvo y te lo repito, y me lo estoy repitiendo a mí misma. Mientras nos sigamos colgando la prueba, mientras permitamos que el enemigo logre su objetivo, que es herirnos, que es ofendernos, por lo que otro haga o diga de nosotros, el enemigo nos va a seguir atacando por eso. Y eso lo entendí hoy. Pues yo le decía, Señor, ¿cómo es posible que vuelva a pasar lo mismo donde quiera que yo voy? Y el Señor me dice, porque el enemigo sabe que eso te ofende. La ofensa, si permitimos que la ofensa tome lugar en nuestro corazón, eso es una puerta abierta para la que el enemigo haga con nosotros lo que le da la gana. No nos podemos permitir la ofensa. No nos lo podemos permitir. Sí nos ofendemos a veces, pero tenemos que, aunque no lo sintamos, porque si esperamos sentir perdonar a alguien, nunca va a pasar. El perdón es una decisión. Tenemos que decidir perdonar a las personas, aunque no nos pidan perdón. Yo estaba escuchando un reel hoy que el Señor en la película esta de Chosen, que hace el personaje de Jesús, le decía a Mateo, el perdón, ¿cómo era que él decía? Pedir perdón es como fruto de tu arrepentimiento. El que seas perdonado es una recompensa que el que
que el otro te quiera dar. Nosotros tenemos que perdonar y pedir perdón, ok. Pero si alguien no te pide perdón por algo que te hizo, no esperes que te pida perdón, no esperes sentir perdón, sentir perdonar a esa persona. Tú decides perdonarlo. ¿Cuántas veces, cuando a veces sea necesario, cuántas veces el enemigo quiera traer otra vez ese dolor y esa ofensa? Y tú declarar, aunque no lo sientas, aunque en la carne uno quiera volarle arriba, porque estamos en la carne, ¿verdad? Todos somos pecadores, nadie es perfecto. Aquí el único perfecto fue Cristo. Yo no soy pecadora, pero yo no soy perfecta, sí soy pecadora. Pero aunque en la carne quizás uno quiera volarle arriba a la persona, tú tienes que poner la mano de Dios y decidir perdonar todos los días. ¿Cuántas veces? Cuántas veces sea necesario. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado a nosotros? Porque yo te digo a ti que Cristo ha tenido una misericordia conmigo porque yo he fallado tanto y algo que siempre me conmueve del Señor, y lo digo y se me quiebra la voz, es que el Señor, pudiendo regañarme y juzgar y decirme, tú hiciste esto, aquello, lo otro, como a veces nosotros hacemos a los hijos de nosotros o a cualquier persona que venga y nos falte respeto, no nos ofenda, el Señor, pudiendo hacerlo, no lo hace, porque Dios es amor. Y Él, perfecto como es Él, nos perdona sin cuestionarnos. Yo he experimentado ese amor y ese perdón de Dios. Yo he hecho cosas